Tuvimos una nueva audiencia en la Comisión de Juicio Político, en este proceso que estamos siguiendo desde hace 6 meses contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cumpliendo con la manda del artículo 53 de la Constitución. La última audiencia era una audiencia clave, se esperaba con mucha expectativa, porque estaba citado Silvio Federico Robles. Silvio Federico Robles es una persona que no la conoce. La gente no es conocida por el público, pero es una persona que tiene un poder impresionante en nuestro país y que no se le ha dado justamente la voluntad popular, se le ha dado la corporación. Es la mano derecha del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosati. Concretamente es el director general de la vocalía del presidente de la Corte. Podríamos decir que después de los ministros de la Corte, Silvio Federico Robles es la persona más importante del máximo tribunal. Por lo tanto, es una de las personas más importantes en la institucionalidad de nuestro país. Pues bien, estaba citado Silvio Robles a declarar como testigo en la comisión. Declarar como testigo quiere decir que está obligado a decir la verdad, quiere decir que está obligado a proporcionar toda la información que los diputados y las diputadas le piden. Robles aparece sistemáticamente mencionado a lo largo de nuestra investigación en todos los hechos que estamos investigando. El fallo del 2x1, el fallo de la Corte que benefició a represores en el año 2017, según Julio Blanc, periodista de Clarín, según Jorge Lanata, periodista de Clarín, entre otros periodistas de aquella época, señalaron que Robles negoció el fallo Muiña, el fallo de los que benefició a los represores, con José María Torello, asesor de Mauricio Macri, y con Fabián Rodríguez Simón, alias Pepín, el abogado del expresidente. Con ellos dos habría negociado el fallo que benefició, que pretendió beneficiar a los genocidas encarcelados por delitos de lesa humanidad. También aparece recurrentemente mencionado en la investigación de la obra social, como una de las personas que deliberadamente buscaba ocultar pruebas, eliminar documentos, que lo que buscaba era disminuir la responsabilidad de su jefe Rosati en un manejo absolutamente irregular, espurio, fraudulento de la obra social. Y por supuesto, también aparecía como un testigo absolutamente necesario en el fallo coparticipación y en el fallo Consejo de la Magistratura, que son los otros dos ejes sobre los cuales nosotros estamos montando nuestra investigación en la comisión. En esos dos fallos, recuerden, Silvio Robles aparece chateando en una conversación con Marcelo D'Alessandro, el ministro en ese momento, ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, sobre estos dos expedientes que claramente tenían al macrismo como muy interesado. Y acuérdense que esa conversación daba cuenta que Robles le daba instrucciones a D'Alessandro sobre cómo el bloque del macrismo y de la UCR en el Senado tenían que manejarse frente a la decisión de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, de nombrar al senador Martín Doñate como representante en el Consejo de la Magistratura, cuestión que ha quedado de momento absolutamente paralizada justamente por la estrategia diseñada por Rosati, que Robles se encargó de comunicar y de transmitir a el macrismo, a través de su amigo Marcelo D'Alessandro. Todas estas cuestiones eran las razones por las cuales fue citado a declarar como testigo Silvio Robles. Y lo que pasó fue directamente un bochorno institucional, una vergüenza histórica para nuestra democracia. Porque esta persona de tanta responsabilidad institucional, director general de la vocalía del presidente de la Corte Suprema, se vino a burlar de los diputados y diputadas nacionales que hacemos nuestro trabajo, vino a mostrar su desprecio por la voluntad popular, vino a decirnos en la cara que él es impune como su jefe. Y en ese sentido no aportó absolutamente ninguna de las informaciones que nosotros le pedíamos, mintió todo el tiempo, se convirtió en un testigo reticente y por lo tanto incurrió en la figura del falso testimonio. A lo largo de las 4 horas de la declaración, en donde no dijo nada, en donde mintió muchas veces de manera hasta descarada,
El señor Robles se basó básicamente en tres cuestiones para no responder, para salir por la tangente, para mantener en la oscuridad toda la información que es necesario que salga a la luz para establecer si los jueces de la Corte están cumpliendo con sus funciones o están incurriendo en mal desempeño o eventualmente en delitos. En primer término, Robles, que cobra más de 2 millones de pesos por mes, es decir, todos nosotros le pagamos al señor Robles más de 2 millones de pesos por mes por una función que no supo decir en la comisión cuál era. No supo decir qué hace en la Corte. Claro, el problema que en la Corte, y sobre todo en las secretarías y en la vocalía del presidente, tienen que trabajar abogados en su gran mayoría, porque se trabaja con expedientes, se trabaja con leyes, se trabaja con la interpretación jurídica de un montón de normas. Y Robles no es abogado ni tiene nada que ver con el derecho. Robles es periodista, es egresado del taller Escuela Agencia, es decir, egresado de TEA. ¿Y por qué se negó a decir sistemáticamente frente a nuestras preguntas a qué se dedica en la Corte? Porque no hace otra cosa que operar en los medios de comunicación. Esa es su principal y única función en la Corte. La segunda respuesta genérica que daba ante cualquier pregunta era que él no podía responder ese tipo de cuestiones porque se encontraba alcanzado por la prohibición del artículo 8, inciso B, del Reglamento para la Justicia Nacional, que básicamente es una norma de carácter administrativo que ordena un poco el funcionamiento hacia el interior del Poder Judicial en todas sus instancias, y que en particular en ese artículo que mencionaba sistemáticamente Robles dice que los jueces, los funcionarios y los empleados de un tribunal tienen que guardar absoluta reserva de las cuestiones justamente de ese tribunal. Ahora, sobre esa base, sobre un artículo que efectivamente existe, Robles se negaba a responder preguntas tan elementales como si había creado un grupo de WhatsApp con otros empleados de la Corte, o cuál es el mail que usa Rosati, el mail público oficial que usa Rosati, luego que él indicara que debía destruirse el correo oficial que tenía el presidente de la Corte, algo además absolutamente irregular, o que es información pública lo que se guardaba ahí y hoy está desaparecida. Bajo ese argumento se negó a responder, por ejemplo, si él se trasladaba a otras oficinas de la Corte para darle indicaciones que Rosati le había transmitido. Es decir, cualquier cuestión elemental vinculada al funcionamiento de la Corte y particular de la vocalía de Rosati fue rechazada sobre esa cuestión. Lo notable de esta cuestión es que durante estos 6 meses previos a la declaración o a esta fallida declaración de Robles ante la comisión, declararon 23 funcionarios de la Corte Suprema de Justicia. Ninguna de esas 23 personas se amparó en el artículo 8 del reglamento de la Justicia Nacional como lo hizo Robles. Nadie consideró que las preguntas que le hacíamos no podían ser respondidas porque ellos tenían la prohibición de hablar de las cuestiones vinculadas al funcionamiento de cada tribunal o en ese caso cada dependencia. Entonces yo me pregunto, o le pregunto a la Corte Suprema, ¿quién está en falta? Los 23 funcionarios que declararon sin ampararse en el artículo 8, o el único funcionario, Robles, que no es abogado, que sí hizo uso de esa facultad, que además, como vimos, no tenía absolutamente nada que ver, no lo justificaba, no era un argumento válido para oponer. La tercera respuesta que brindaba Robles frente a cada una de las preguntas que le hacían los diputados y las diputadas fue que recurría al artículo 18 de la Constitución y hacía uso de la garantía constitucional de no autoincriminación. Es decir, el artículo 18 establece el derecho de cada persona de no autoincriminarse frente a una requisitoria. Esa garantía de no incriminación, de autoincriminación, tiene como presupuesto la existencia de una investigación penal.
contra la persona que está haciendo uso de esa garantía. Pues bien, acá Robles se cansó de invocar ese derecho y por lo tanto a negarse a responder preguntas vinculadas a sus conversaciones con D'Alessandro, vinculadas a las amenazas que habían recibido distintos trabajadores de la Corte denunciadas por el contador Marchi. Se negó a responder la pregunta de si el presidente de la Corte le encomendó gestionar contratos para jueces que tenían que resolver casos en los que estaba vinculados el propio Rosati. Es decir, todas las preguntas de los diputados y diputadas fueron rechazadas por Robles bajo este argumento: si yo hablo me autoincrimino. Entonces ahí tenemos que sacar algunas conclusiones de este bochorno que pasó ayer. ¿Dónde están las investigaciones penales abiertas contra Robles? ¿Cuáles son? ¿Por qué se lo investiga? Porque si vamos al argumento de Robles, toda su vida, desde que se levanta hasta que se acuesta, es un delito, porque no contestó absolutamente ninguna pregunta vinculada a su trabajo diario, a los alcances de sus tareas, y se negó a responder bajo el argumento de que podía autoincriminarse. Es decir, comete delito desde que se levanta hasta que se acuesta este hombre. Y no olvidemos que es el director general de la vocalía del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En segundo lugar, si tiene todas estas investigaciones abiertas, si no puede responder ninguna pregunta porque se autoincrimina, entonces me imagino que la Corte estará en conocimiento de esas investigaciones. Tiene que saber cuáles son las causas, o porque se las informó el propio Robles, o porque de alguna manera se tuvo que enterar por su contacto con los tribunales que tienen a cargo estas causas. Y si las causas están abiertas y si la Corte está al tanto de que hay investigaciones penales abiertas, ¿hay sumarios administrativos contra Robles? ¿Existen actuaciones internas en donde se esté tratando de establecer si Robles actuó de manera impropia, de manera ilegal, si comprometió al tribunal o si actúa directamente por órdenes de Rosati? Es decir, alguna investigación interna sobre una persona que tiene cientos, de acuerdo a sus excusas, tiene cientos de causas penales abiertas, me parece que justamente eso no da cuenta de un tribunal transparente. Es decir, es una vergüenza inaudita en nuestro país que uno de los máximos funcionarios de la Corte Suprema no pueda hablar absolutamente nada sin autoincriminarse. Teniendo en cuenta entonces lo que sucedió, todo este bochorno sucedió en la audiencia, en definitiva, los diputados y diputadas que formamos parte de la comisión tomamos la siguiente decisión. Podemos tranquilamente generar una denuncia penal por falso testimonio contra Silvio Robles. Es un testigo reticente, es un testigo que se ha negado con excusas falsas a responder cuando está obligado a hacerlo y a decir la verdad. Es decir, hubo muchos elementos como para que desde la comisión justifiquemos una denuncia penal por falso testimonio. Pero el problema no es Robles. Robles es solamente un instrumento, como fueron todos los testigos, para establecer si Horacio Rosati, Carlos Rosenkranz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti han incurrido en causales de mal desempeño o han incurrido en delitos. Para eso queremos a Robles. Por eso no nos interesa hacer una denuncia contra él para que lo investiguen. No es el sentido. Lo que buscamos es que venga, que nos cuente, que declare y que responda a las preguntas. Por lo tanto, frente al argumento del artículo 8 del reglamento, lo que hemos decidido con los diputados y diputadas es pedirle a la Corte que, más allá de que claramente no es procedente esa excusa, lo cierto es que para facilitar las cosas y para que podamos conseguir las respuestas que necesitamos de un personaje como él, que es funcionario público de la máxima jerarquía, le pedimos a la Corte que lo releve de la reserva que debe guardar el funcionario Robles. Es decir, si la Corte le dice, vos podés declarar sobre cuestiones vinculadas al funcionamiento del tribunal y por lo tanto lo releva de la reserva del artículo 8, va a poder venir a declarar y va a poder contestar las preguntas que no quiso contestar
en la última audiencia. También va a ser la posibilidad de hacer un careo entre Robles y Héctor Marchi, el ex administrador de la Corte, que fue desplazado por Rosati cuando empezó a señalar irregularidades en la gestión de Rosati al frente de la obra social, involucrando también a Robles como parte de una serie de maniobras intimidantes contra él. Es decir, son medidas muy importantes que vamos a poder llevar a cabo si la Corte hace lugar al pedido nuestro de relevamiento de la reserva esta que invocó reiteradamente Robles. Conclusión final. Silvio Robles demostró ayer que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene que ser investigada. La audiencia de Silvio Robles fue la mejor demostración de que estamos en el camino correcto, de que es saludable, que es indispensable investigar a la Corte. Porque Silvio Robles representa lo que es la Corte, ese personaje oscuro que desprecia la voluntad popular, que somos nosotros los diputados, ese personaje que decidió ocultar absolutamente todas las cuestiones que él maneja en la Corte. Es un fiel reflejo del tribunal, es un fiel reflejo de los ministros que tenemos en la Corte Suprema de Justicia. Y por lo tanto, esa declaración fallida, esa presencia ante los diputados, este escándalo que se generó, es la mejor demostración de que estamos en el camino correcto, de que son la mafia. Silvio Federico Robles. Como soy empleado y funcionario judicial, estoy comprendido dentro del Reglamento de Justicia Nacional. El artículo 8, inciso B, me obliga a guardar absoluta reserva de las cuestiones del tribunal. No manejo temas jurisdiccionales. Me remito a lo que dije al principio. En atención al artículo 18 de la Constitución, no voy a responder esa pregunta. No manejo temas jurisdiccionales. Invoco el artículo 18 de la Constitución Nacional y no voy a responder. El artículo 18 de la Constitución Nacional, no voy a responder esa pregunta. Invoco el artículo 18 de la Constitución y no le voy a responder la pregunta. Yo estudié periodismo y me recibí en TEA de periodista. Y no le voy a responder la pregunta porque no tengo el conocimiento de abogado para saber si esto significa otra cosa. No entiendo la pregunta, no entiendo lo que significa para usted despachos, no entiendo... Señora Presidenta, ¿me puede repetir la pregunta?